Mire, estamos hablando de que nuestro país se está atravesando por un momento sumamente complicado. Tenemos estas consultas por el Temec en puerta, la inflación que, bueno, está por las nubes. Esta semana hemos dado cuenta de ello. También esta mañana nos topamos ahora con la renuncia de la secretaria de Economía del Gobierno Federal, de Tatiana Cloutier. ¿Qué lectura podemos dar a su salida? ¿Cuáles son los pendientes y los retos que se quedan en este momento para la persona que llegue a ocupar su lugar? Es el tema que hoy ponemos sobre la mesa. Saludo con gusto a nuestro director editorial, Raúl Frias Lucio, y Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿cómo la ven? Hola Magda, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿cómo entender la salida de Tatiana Cloutier? A ver, era un tema que vale la pena analizarlo desde el principio, Víctor, desde su inclusión al movimiento del presidente López Obrador. Si Tatiana Cloutier tiene una historia, y más que una historia, tiene una ascendencia, ¿sí? Y me refiero precisamente a Manuel Cloutier, este hombre que era un empresario de una gran lucha, que seguramente tú recordarás en ese trabajo cuando fue candidato, cuando recorrió el país precisamente en busca de la presidencia, un hombre aguerrido, característico, sinaloense, con la característica de ellos hablar claramente y siempre hablar derecho. Sí, y llamó mucho la atención que su hija, sí, precisamente Tatiana Cloutier, bueno, fuera de alguna forma sumada al equipo de López Obrador. Perdón, Manuel, perdón, Raúl, nada más acotar, que murió también en condiciones algo extrañas, Manuel Cloutier, sí, en un accidente automovilístico cuando viajaba de Guadalajara a Sinaloa. Y que, bueno, pues aparentemente choca con un tráiler o que se le vino un tráiler encima y que nunca quedó clara esa muerte de ese hombre en un momento clave también de este país, ¿sí? Su hijo, el hermano de Tatiana Cloutier, Sin Manuel, también otro luchador que hablan derecho, que ha sido un candidato independiente, que buscó espacios para poder llegar a esas responsabilidades, y bueno, pues conocemos la historia. Y lo que llama la atención de esta renuncia, si es que se le puede llamar sorpresiva, que yo no la llamaría sorpresiva, sino me parece que quizás tiene y está obedeciendo, y aclaro, es especulación, Víctor. Sí, claro, sí. Es especulación porque ella en su carta de renuncia de hoy no especifica exactamente las razones por las que renuncia a la responsabilidad de secretaria de Economía. Sí, asemeja un juego de béisbol donde dice que su chamba, su trabajo como colaboradora de este equipo ya se agotó y ahora pasa de nueva cuenta a la porra. Entonces, a ver, ¿cómo entenderlo y en qué momento? No es la primera secretaria de Estado que renuncia al presidente López Obrador o que es despedida por el presidente López Obrador. Estas imágenes que estamos viendo, ella se acerca a darle un abrazo y el presidente se pone tenso, ¿sí? No le da un abrazo. Sí, entonces, sí, hay muchas, digamos, hay comunicación no verbal que se dice, pero más allá de eso, más allá de esta anécdota, Víctor, me parece que sí es importante ver en qué momento está dejando de este gobierno, está dejando esta responsabilidad. A ver, Raúl, varias observaciones rápidamente. 15 cambios del gabinete legal y ampliado. Uno más, uno menos, pero son bastantes. Y otro, la definición de una Secretaría de Economía. Es una de las 19 Secretarías de Estado que es responsable de formular y conducir la política de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país. Nada menor, y menos, como tú bien lo dices, en el contexto de lo que está ocurriendo en este momento, en el que tenemos una discusión con Canadá y Estados Unidos sobre la cuestión esta de los contratos y la cuestión energética, los privilegios, la cuestión energética. Tenemos un gravísimo problema de inflación, de aumento de precios desmedido que no se ha podido controlar, y una salida que para mí, sinceramente, eso de que por la puerta grande, no porque salga en la mañanera quiere decir que es la puerta grande, más bien la manera como sales y como expones tus argumentos significa si saliste o no por una puerta grande, y esa salida por la puerta grande a mí me deja muchísimas dudas. Una carta ahí que más bien pienso debería haber corrido en el terreno de lo personal,
por lo ambigua y por lo sentimentaloide que pueda ser, y no por la precisión y los hechos. Bien lo dices tú. Dice el presidente, una mujer de convicciones y criterios firmes. Bueno, pues si era de convicciones y criterios firmes, ¿no debería de estar al lado del presidente? Me queda esa duda, ¿no? Una mujer de lucha. Bueno, no debería de estar al lado del presidente luchando hasta el último momento. Algo pasó, ¿eh? Algo pasó que no sabemos. Sí, a ver, podemos hablar de especulación, lógicamente. A ver, Tatiana fue cuando era diputada, a principios de esta administración, sí era una clara opositora al tema de la militarización. Clara opositora. De hecho, sí, ella de alguna forma, hacía referencia a la canción de John Lennon de Imagina, de imaginarse vivir en paz todo este mundo, ¿sí? Entonces ahí había una incongruencia, sí, que ella criticó fuertemente el tema de la militarización de la seguridad, estaba en contra de que el ejército siguiera desde luego en las calles y sin embargo, bueno, formó parte de esta administración y quizás sea una de las razones de grandes diferencias en este sentido. De hecho, su hermano, sí, en un tuit que puso hace unos minutos, señala que posiblemente haya pesado el tema de la militarización para las razones de la renuncia de Tatiana Cloutier. Eso lo dice su hermano. Pero hay otros temas también. A ver, una secretaria o un secretario de Economía debería ser un interlocutor importantísimo entre los sectores productivos de este país con el presidente. Y es lo que tampoco hemos visto. ¿Sí? Esa interlocución se ha visto rota permanentemente por la forma particular de gobernar del presidente López Obrador, ¿sí? Porque él son decisiones de un solo hombre. Y esto, por ejemplo, el reciente pacto que se acaba de firmar en días pasados, donde se incluye a 15 empresas y no a los sectores productivos a este nuevo acuerdo, puede ser una de las razones. El tema y la visión del presidente sobre la relación con Estados Unidos y Canadá puede ser otra razón donde también estamos, como bien lo dices, empezando con las consultas de estas diferencias que hay con Canadá y con Estados Unidos sobre el tema energético. O sea, podemos especular mucho sobre esto, sobre cuáles pudieran ser las razones de Tatiana Cloutier de retirarse, digamos, en esta última etapa del sexenio del presidente López Obrador y las consecuencias que puede tener, Víctor. Y además la ambigüedad y algo que le reclaman mucho a los funcionarios es que cuando les conviene son muy comunicativos y cuando no son demasiado encriptados, ¿no? Y encriptivos, si se puede utilizar esa expresión, porque a la pregunta de oiga, y bueno, ¿qué hubo de fondo? Ya lo dije todo, pues no dijo nada. ¿Qué? Eso de jugar a que estaba en 57 entradas que había jugado, que no sé qué significa sinceramente, sí. Cuando habla también de que dice que ahora le toca estaba en la porra y ahora le toca pasar hacer parte de la porra y apoyar, por favor. O cuando dice que se retira con la frente en alto y bueno, y que ha trabajado y ahora está orgullosa, pues no sé también de qué orgullosa, porque no creo que su paso haya sido un paso muy digamos, de resultados. En fin, molesta, molesta porque pues finalmente es un puesto clave en el que creo que como opinión pública y como ciudadano mereces mejor información y de más calidad, no simplemente hacerte la ofendida o hacerte la que la Virgen te habla, salir y decir, ya lo dije todo, ahí está mi carta y ahí se ven. Creo que ahí faltan muchas explicaciones y por eso se dan ese tipo de especulaciones como las que tú ahora estás haciendo. Sí, ahora déjame sumar a lo que comentas también, Víctor. Sí, la salida, a ver, ha habido salidas de diversos tipos, por ejemplo, la del secretario de Hacienda, de Carlos Ursúa, por ejemplo, donde claramente él señala por qué dejó la Secretaría de Hacienda, porque había imposiciones, según dijo en aquel entonces Carlos Ursúa, había imposición de personajes que no estaban calificados para la responsabilidad. Oye, eso dice el secretario de Hacienda. Germán Martínez, que fue nombrado director del Seguro Social, sí, él renuncia haciendo la denuncia de que había injerencia perniciosa de la Secretaría de Hacienda y que los pasos que se estaban tomando con esa práctica del ahorro era criminal para los pacientes del Seguro Social. Sí, lo dijo Germán Martínez en su momento al hacerse a un lado del equipo de López Obrador. Sí, el mismo secretario Jiménez Espriu de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿por qué se va? Porque el presidente decide darle las aduanas y los puertos a la Marina.
que era una función que tenía el secretario de Comunicaciones y Transportes, y lo hace a un lado, y el secretario, con algo de dignidad que dejan los funcionarios, sí, de alguna forma salen. Y así ha sido cada una de las historias de las renuncias que ha habido en el gabinete del presidente López Obrador. ¿Por qué, Víctor? Porque no permite que nadie más pueda tener un poco de luz, porque este es el sexenio de un solo hombre, de una sola decisión. Raúl, en este sexenio lo que hemos visto, retiradas dignas y con sobriedad y con propiedad, retiradas penosas, en las que también van entreverados muchas dudas sobre el trabajo profesional y ético de los personajes, y retiradas confusas, como esta, en la que sinceramente dice todo y dice nada, porque al final del día no queda nada claro por qué se va. Trabajo mediocre, hay quien dice que porque había hablado mal del presidente, hay quien dice que porque no dio los resultados que se esperaban, hay quien dice que porque le hicieron a un lado, en fin, y así nos la vamos a pasar hasta que ella no haga una aclaración o una explicación formal, que a lo mejor lo hace o a lo mejor no, porque pues también la política se presta a eso, ¿no? A las ambigüedades y a los dobles lenguajes, ¿no? Pero de que deja mucho que desear y que no se va por la puerta grande, yo creo que no. Lo que queda claro, Víctor, y eso no es bueno para el país, es que estos cambios permanentes nos hablan simplemente de que no hay una claridad en el proyecto de gobierno, de que no hay una claridad de un equipo de trabajo que esté buscando trabajar conjuntamente con una misma visión. ¿Y qué es lo que sucede? Que estamos cayendo precisamente en un sexenio de un solo hombre con una sola visión, en donde ha ido en contra quizás de sus propios colaboradores, donde no hay una interlocución sana con los diferentes sectores de la población, y eso me parece que es una mala señal para esta última parte del sexenio del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque se sigue polarizando. Hoy estoy viendo todas las reacciones que hay en todo. Es que la tía Tatis no aportó nada, es que la tía Tatis pues no fue congruente. Sí, la verdad es que sí, es una mala señal lo que está pasando con estos cambios, donde no hay claridad de exactamente qué está pasando, y lamentablemente pues esto va a repercutir. Vamos a ver con estas consultas con nuestros socios comerciales, a ver en qué acaba, cuando la secretaria responsable de hacer frente a esto pues está renunciando, y ahora a ver quién van a nombrar. Lo único que faltaría es que nombraran a un militar como secretario de Economía, Víctor. Bueno, a como están las cosas, mi querido Raúl, podemos esperar lo peor, pero también bien dices, a saber qué va a pasar, y la verdad es que sí te entra un poco el miedo, porque a lo mejor hay en puerta malas noticias, no lo sé. En fin, Víctor, muchas gracias. Te mando un saludo, Raúl.